o derivado. Cualquiera de esos tres nombres pueden encontrar en lo que se refiere a la bibliografía. Ahí tenemos el motor generador de corriente continua, que es el dispositivo que se encuentra en medio de los otros dos, que es el dinamómetro y la fuente. No se aprecia bien la fuente porque está oculta. Ahí está, ya se aprecia. Bien, ese esquema que ustedes ven ahí va a ser el que vamos a conectar el día de hoy. Si nosotros nos percatamos, tenemos el campo serie aquí abajo, este que está indicándose, en el cual sale ese pequeño cuadro de diálogo. Dice bobinado serie. Este no lo vamos a usar. Esta máquina es una máquina compuesta, así se le llama, compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos devanados, uno paralelo derivado y otro serie, y lógicamente la armadura. Este motor únicamente se emplea como motor paralelo bien, motor compuesto. Cuando nosotros conectamos el motor paralelo, no podemos hacer a un lado el reóstato de campo. ¿Ese reóstato de campo para qué me sirve? ¿Cuál es su función? Permitir el paso o variar el paso de la corriente de excitación. Si yo varío la corriente de excitación, puedo variar el par, puedo variar la velocidad. Por lo tanto, eso me permite a mí hacer muchísimas cosas con este tipo de motor. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer el día de hoy. Vamos a conectar el motor, vamos a identificar cuáles son sus propiedades con respecto al funcionamiento. Bien, para lo cual, pues lógicamente tenemos que seguir los pasos de nuestra guía de práctica que ya la tienen subida en la sesión de Classroom, para la cual se las voy a compartir. Permítanme tantito nada más. Listo. Bien, ahí está la práctica 6, motor paralelo de corriente continua. Ahí está el objetivo que perseguimos, la información teórica que es la que ustedes van a investigar, el tipo de bibliografía en la cual investigaron, es el equipo empleado, ¿sí? Desarrollo, captura de forma escrita los datos de placa del motor estudiado y anexe dichos datos en una tabla al reporte. Si ustedes se percataron, en el Classroom, en su tablón, les subí el día de ayer una hoja de datos que ahorita la estoy abriendo. Listo. Esta hoja de datos, ¿para qué me sirve? Pues para tener precisamente todas las características de la máquina cuando está en operación. Ujú. ¿Eso qué significa? Pues simplemente son los datos cuando el motor opera. Y eso necesitamos saber para qué, para que no excedamos nuestras capacidades al momento de estar operando el motorcito. Eso ya lo tiene, no hay necesidad de que lo veamos muy profundamente. ¿Para qué? Para que ustedes saquen de aquí los datos de placa. Estos datos de placa están aquí. Aquí dicen rating, motor y generador. Todo está en inglés. Campo paralelo, campo serie. La resistencia variable, reóstato y la armadura. Aquí me dice la tensión
la cual le debo de aplicar 120 volts. En la armadura tiene que llegar, ¿cuánto? 120 volts. Ujú. El campo dice que debe de trabajar con 120 volts, 0.4 amperes. Esos 120 volts es con los cuales va a operar. Pero aquí abajo viene lo que son las especificaciones de la máquina. ¿Cuáles son las especificaciones que vamos a trabajar? Las de motor. Por ejemplo, aquí dice salida de poder del motor. Aquí dice corriente a plena carga, 2.8 amperes. Velocidad a plena carga, 1800 RPM. Tensión de armadura, 120 volts. Tensión del campo paralelo, 120 volts. Esos son los datos que necesitamos, que son los que ustedes van a anexar. Ujú. Bien, vámonos a la práctica. Bien, ahí está. Estamos ahorita en el famoso simulador. Ahora, ese fue el paso número uno. El paso número dos, coloque, acople y conecte las máquinas eléctricas, motor de CC y electrodinamómetro, así como la fuente de energía. Acuérdense que las máquinas eléctricas son el motor y los dos, el motor de corriente continua y el dinamómetro. La fuente de alimentación no se considera máquina eléctrica, ¿sí? Se considera dispositivo eléctrico. Bien, vamos a acoplarlo, ya están, ya se encuentran acoplados, ya lo vieron ustedes, de hecho hoy tendremos otra vez al simulador. Agrega el módulo de adquisición de datos. Conéctalo a una fuente de 24 volts, realiza lo mismo con el electrodinamómetro. Referente a la conexión de 24 volts, es decir, lo vamos a puentear, hacemos lo de toda la vida. Bien, les comparto, reduzco el zoom, conecto primero el dinamómetro, que es el que está más cerca de quién, de la fuente de tensión de 24 volts. Acuérdense que esta es una tensión para exclusivamente sistemas de captura de datos. Fíjense, coloco este aquí, cuando lo llevo acá y lo suelto, automáticamente se prende el display. Ujú. Listo. Ahora voy a mandar en paralelo esta conexión que está en derivación. Esta y esta es la misma, está en derivación. Voy a conectar esta. Por lo tanto, procedo a realizarla. De aquí lo mando acá. Y lo hago de tal forma que no me estorbe. Listo. Ahí está. Les comparto la práctica. Ya está la conexión. Paso 4. Conecta el motor de CC como un motor tipo shunt, o sea, paralelo, sin olvidar intercalar un resorte de campo para poder variar la velocidad. Observen en el pizarrón. Listo. En el pizarrón tenemos una tabla del lado derecho del pizarrón y un esquema del lado izquierdo. El esquema del lado izquierdo se parece mucho al diagrama que tenemos ahorita para conectar. Precisamente es lo que ahorita vamos a tratar de realizar. Es decir, vamos a hacer la conexión. La única situación que debemos siempre considerar, primero, para conectar un motor de corriente continua, debo de identificar la armadura y los campos, en el caso que tenga varios campos. ¿Cuáles son esos campos? Pues dos, serie y paralelo. Específicamente, en este caso, que es el motor paralelo, vamos a conectar el campo paralelo en derivación a la armadura. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues lo primerito que debo de conectar es el reóstato de campo con el campo paralelo.
Lo que voy a hacer va a ser esto, ¿sí? Ya que tengo esa conexión, procedo a conectar todo este circuito que queda entre F1 y esta salida del riostato en paralelo a la armadura. Por lo tanto, mando este borne, lo voy a conectar y lo voy a mandar para acá. Por default, este es el negativo. A1 va a ser ¿cuál? El positivo. Este es el positivo. Lo asigno de forma arbitraria. No hay una norma. Si acaso la única situación que puede tomarse como referencia es el hecho de la lectoescritura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, aquí voy a utilizar la positiva y la mando ¿a dónde? Al campo. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, para que yo pueda echar a andar una máquina de alta potencia necesito un medio de arranque. Esas máquinas son de baja potencia, por lo tanto no necesitan dicho medio de arranque. Lo puedo arrancar así directo. ¿Por qué? Porque al arranque consume mucha corriente y esa corriente es corriente continua. Las corrientes continuas son muy peligrosas. Entre más grande sea la capacidad de la máquina, más grande va a ser su corriente de arranque. Es peligroso. El campo serie no lo vamos a conectar, lógicamente. Ya les dije por qué. Porque esto es exclusivamente motor paralelo. Este lo hacemos a un lado, pero lo debemos de tener referenciado. ¿Para qué? Para que precisamente evitemos un error en la conexión. Ahora, ya que tenemos esta conexión, procedemos a conectar todo lo que va para la parte de la medición. Ahora, afortunadamente tenemos chance de manejar el famoso, eh, el dispositivo este de la captura de datos. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Pues tenemos que poner un amperímetro y un voltmetro. Y vamos a medir como tal. Esa es la otra ventaja. Cosa que con el motor de alterna que necesitábamos un wattmetro, un cosemímetro, el método voltmetro ampérmetro para determinar cada una de las potencias, hasta un vármetro para determinar la potencia reactiva. Aquí no es tan necesario hacer tanta cosa. Con que conozcamos la corriente de entrada, la tensión de entrada, lo que le metemos de carga y la velocidad, podemos determinar muchas cosas. Con eso basta y sobra. Pero lógicamente la simulación, bueno, nos permite hacer varias cosas. Por eso es que vamos a empezar a hacer las conexiones referentes a esta máquina. Bien, les comparto. Listo. El paso número 2 era conectar el motor. Les comparto la página de la práctica. Ahí está. Es lo que les decía, así como tal está en el diagrama del pizarrón, es exactamente lo que voy a proceder a hacer ahorita. Conecto, me voy a la simulación, les comparto la simulación, por lo tanto, ¿qué hago? Primero conecto estos dos bornes, coloco el color auxiliar, que es este verde, pudo haber sido amarillo, pudo haber sido violeta, yo elegí este. Ya conecté el campo, voy a dar un poquito más de zoom, el campo paralelo con su reóstato. Solamente una observación, comúnmente los reóstatos deben estar en su posición de mínima resistencia. ¿Cómo lo identifico? Bien, tomo un multímetro, aquí lo bajo, ahorita lo quitamos, nada más nos va a servir para lo que les acabo de decir. Hay veces que los multímetros están dañados. Estamos en el supuesto que la máquina está en buen estado. Hay veces que no lo está. ¿Qué hago? Pues mido
la resistencia de quién, del reóstato. Observen, lo conecto en paralelo. Estos reóstatos tienen la peculiaridad de que como son resistencias de alambre, muchas veces se llegan a dañar. ¿Qué se hace? Pues se tiene que revisar antes de echar a andar. Vamos a echar a andar. Esto no viene como tal en la práctica, puesto que en la práctica ya tenemos todos los dispositivos listos para su ejecución, para su trabajo. Observen qué valor tengo, 201.2 ohms. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que moverlo a la resistencia mínima. Fíjense, hacia acá es resistencia mínima. Si la hago en sentido contrario va a ser resistencia máxima. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Variar el reóstato de campo. ¿A cuál? ¿A qué punto? A la resistencia mínima de él. En este caso 12.60 ohms. Ya lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando lo pongo en ese punto, en esa posición? Pues simplemente tenemos el mejor desempeño del motor. ¿En qué sentido? Cuando arranque, fíjense bien, cuando arranque el motor, va a desarrollar la mínima velocidad, ahorita lo van a ver, pero así aseguro que la máquina no se desboque. Si yo hago que esto tenga la máxima resistencia, es decir, que esté en esta posición el selector del potenciómetro o reóstato, corro el riesgo de que el motor se embale, o sea, se desboque, o sea, alcance una velocidad extremadamente elevada y se pueda quemar. Precisamente esa es una condición de seguridad cuando nosotros vamos a conectar cualquier tipo de motor paralelo o compuesto. Eso siempre tenemos que hacer, medir el reóstato, porque puede ser que esté dañado. Bien, retiro el reóstato. Perdón, retiro el multímetro. Listo, ahí está. Vuelvo a conectar entre 6 y 7. Ya me aseguré que el reóstato está en su mínima resistencia. Perfecto, ya puedo hacer la conexión. Ahora vuelvo a conectar entre 6 y 7 y elongo el cable. Lo reduzco para que no me estorbe. Listo. Ahora voy a conectar el negativo, es decir, entre A2 y la salida del reóstato. Listo, ahí está. Y lo pongo de tal forma para que no me estorbe el cable cuando tenga que mover este reóstato. Y luego me voy al positivo. Listo, entre 5 y 1. Esa es la nomenclatura de este motor. Pero la correcta es A1 con F1, A2 con la salida del reóstato. Y ya está mi motor conectado. Listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué viene? Vamos a la práctica. Vamos a la guía de práctica. Paso número 5. Empleando los bornes. Ahora vamos a conectar la interfaz. Primero, la parte que va en corriente y luego la parte que va en tensión. Por lo tanto, procedemos me voy a la simulación, voy a reducir el zoom, muchachos, poquito. Listo, vamos a ver si nos permite. Bien. De estas dos fuentes de tensión que tengo aquí, acuérdense, es corriente continua. Esta es variable y esta es fija. Me voy a ir a la fija. ¿Por qué? Porque si yo tengo la variable, va a tener cierto comportamiento y es lo que no, es lo que me quiero evitar problemas, complicaciones con respecto al comportamiento bastante erróneo que va a tener si le meto tensiones variables. Bien, si me voy a lo que son los dispositivos, estas secciones de tensión, esto que estoy haciendo que se resalte, todo esto que salió de cada voltaje, son los de tensión, son los que van en paralelo, ¿sí? Y estos son los que van en serie, o sea, los de corriente. Por lo tanto, voy a conectar los de abajo. ¿Por qué? Porque son los que más fácilmente se me prestan, se me facilita. ¿Para qué? Para poderlo conectar. No creo que es porque lo hago a propósito, no, vamos a facilitarnos la tarea. Vamos a conectar lo que va primero en serie. La terminal 8, que es la positiva, va a la entrada de los de corriente. Ahí está. Y la salida
de los de corriente va a la terminal A1, que en este caso es la número 1 del motor. Listo, ahí está. Ese es mi voltmetro. Ahora voy a conectar el otro borne, o sea, los otros dos. Ese es el de corriente. Estos dos son los de corriente. Ahora voy con el de tensión. ¿Qué tengo que hacer? Entre este borne de la izquierda y el borne de la derecha, o sea, el gris y el rojo, puedo meterle hasta 400 volts. Aquí conecto el borne y va al positivo. ¿Qué pasa si lo conecto al revés? Simplemente el voltmetro va a marcar con un signo negativo. ¿Qué me falta? El positivo. Cambiamos el color. Digo, el cambio de color es nada más para resaltar, no creen que es necesario, ¿eh? Y con la práctica, bueno, reducimos confusiones. Perfecto. Ahí está el positivo y el negativo. Le voy a dar zoom para que observen. Ahí está positivo, negativo y el positivo en corriente, ¿sí? Ahí está lo que se refiere a mis valores de tensión y corriente. Bien, me voy a la práctica. Ya hice el paso 5. El paso 6 ya está también, es el que acabamos de hacer, que es el voltmetro. Nos vamos al paso 7. Otra vez conectar los bornes amarillos de lo que es la interfaz. O sea, de los que van a estar sensando velocidad y par. Ese es el que ahorita vamos a conectar. Que son estos tres. Lógicamente aquí no se aprecia bien, vamos a tenerlo. Más bien, no se alcanza a apreciar a dónde se conecta, entonces tenemos que reducir el zoom. Listo, creo que ahí está. Un poquito más reducido. Uy, listo. Ahí está. Cambio el color del conductor, porque esto, insisto, son nada más auxiliares. La entrada de velocidad de par con la salida del par, listo. La salida de velocidad con entrada de velocidad, ahí está, listo. Y falta el común. El común es este punto. Este va al común de dónde? Del dispositivo dinamómetro. Listo. Vamos a elongarlos para que no nos estorbe. Otra vez. Listo. Ahí está uno. Ahí está el otro. Y por último, este. Listo. Ya están mis cables ahí medio acomodados. Me voy a la práctica. Paso 8. Note que el módulo del electrodinamómetro se encuentra energizado. Procede a elegir el interruptor de modo la función del módulo. Es decir, el visualizador ahorita lo voy a colocar en dinamómetro. ¿Cuál es ese interruptor de modo? Ya le di zoom a esto. Ese es el interruptor de modo. Cuando yo lo activo, cuando yo lo jalo de mi menú de dispositivos, este por default siempre entra como motor de impulsión. ¿Cuándo es motor de impulsión? Cuando quiero hacer pruebas en generadores. Es decir, este se coloca del lado izquierdo y la máquina que voy a mover
se coloca en el lugar donde está este electrodinamómetro. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Ahorita simplemente le doy clic aquí y tenemos el dinamómetro. Y otra, este visualizador debe de estar siempre al inicio de la práctica de par, de medición de par, de la fuerza con la cual voy a trabajar. Siempre lo debo tener en velocidad, es decir, indicando abajo. Si yo me posiciono en él y le doy clic, activo la función contraria a la que me está indicando. Por ejemplo, el interruptor aquí está hacia velocidad. Le doy clic, se va hacia par. Pero ahorita lo único que debo de hacer es velocidad, de lo que debo de manejar. ¿Sí? Bien, observen. Seguimos. Ya coloqué los cables. Ahora me dice, conecte el cable del polo negativo en el motor, borne negativo en la armadura, y energice el módulo de alimentación eléctrica por medio del interruptor de color blanco. Me falta el cable que va del 2 al negativo. Este cable todavía no lo tengo. Ahorita van a ver que lo vamos a comprobar, no lo tengo. Ya que lo haya colocado, procedo a energizar con este interruptor, que es el de alimentación. Lo activo. Vamos a la simulación. Listo. Como les decía hace un momento, el negativo, que es el azul, no llega al 2. O sea, me falta este cable. Procedo a colocarlo. Vuelvo a insistir, los colores nada más nos sirven para referencia, para evitarnos confusiones de puntos a donde llegan o donde salen. ¿Qué hago? Me posiciono en la armadura, le doy clic, aparece el cable y lo extiendo hasta donde, hacia el negativo. Le doy clic y lo acomodo de tal forma que también no me estorbe porque voy a utilizar este rióstato. Listo. Bien. Muy bien, niños. ¿Dudas hasta aquí? Listo. Muy bien. A ver, permítanme tantito. Bien. Ahora, cuando el motor ya lo tengo conectado de esta forma y lo energizo, vamos a llegar a una velocidad especial. Esa velocidad inicial se le va a denominar velocidad estabilizada. Esa velocidad va a ser menor a 1800 RPM, ¿sí? Por lo tanto, debo de buscarla. Pero permítanme tantito. Bien. Ahora les vuelvo a compartir. Es el paso 10. Voy a echar a andar el motor y vamos a observar qué pasa con el acómetro que tenemos en el torquímetro. Observen. Les comparto esto.
Reduzco un poco el zoom. Ahí está. El visualizador está en modo de velocidad. Aquí están mis terminales, todo el rollo. Listo, hecho a andar esto. Observen qué pasa. Observen la velocidad, sube, sube, sube. Llega hasta un punto. Voy a detener otra vez. Moví el rióstato, perdón. El rióstato debe estar en esa posición. Listo. Dejen que se detenga. Listo. Ahí va. Esa velocidad que acabo de determinar a través del medidor es la velocidad que va a ir en esa pregunta de la velocidad estabilizada. Se dieron cuenta que el motor arranca, empieza a subir su velocidad con respecto al tiempo, se estabiliza. Cuando se estabiliza, a partir de ese punto, yo debo de buscar la velocidad que me está diciendo la guía de práctica, en este caso 1800 RPM. La primera velocidad, la que le voy a llamar velocidad estable o estabilizada, es de 1436 RPM. Se los estoy anotando en el pizarrón para que tengan el dato. ¿Sí? Bien. Ya que lo tengo así con esa velocidad, procedo con este reóstato con el cual estoy aquí, aparece la manita. Voy a moverlo de tal forma que este llegue a cuánto? A 1800 RPM. Le voy a dar un poquito de zoom. Aparentemente le doy zoom y se mejora la sensibilidad de los dispositivos. No sé si sea correcto. No debería, pero bueno. O sea, no debería de pasar eso, pero pues así pasa. ¿Qué quieren que se haga? Bien. Voy a mover. Fíjense, estoy moviendo la palanquita y observen, la perilla, perdón. Y observen cómo la velocidad empieza a variar. De aquí nos vamos hasta 1800 RPM. Como se los dije en su momento, este simulador es muy parecido a la realidad, es decir, si aquí demuestra que es muy sensible, en la parte física también son muy sensibles estas máquinas, demasiado sensibles. Listo, ahí están. Vamos a considerar que son 1800 RPM. Ahora, voy a mover el par, perdón, el visualizador lo voy a mover a par. ¿Qué valor tengo? Cero. Entonces, a partir de este momento, de acuerdo a lo que dice la práctica, y ahorita se las comparto otra vez, en el paso 10 van a anotar 1436 RPM. Ya lo anotan, ajustamos a 1800. Estamos siguiendo lo que dice la práctica. Paso 11. Mueve el interruptor selector, ya lo hicimos. Paso del 11 me fui al 13, no está mal, le faltó ahí el 2. Reporte en la tabla siguiente la velocidad de giro del motor, la tensión, la corriente que toma el motor para trabajar para cada par indicado en la siguiente tabla girando dicha perilla, o sea, es la del electrodinamómetro. Bien, la primer columna, que es la de torque, vamos a mover esa perilla del torquímetro y vamos a observar cuál es mi velocidad. En este caso, mi velocidad inicial es de 1800 RPM, pero observen,
Observen, muchachos, los valores que tengo aquí son un poquito diferentes en acomodo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir tensión, corriente y potencia total. ¿Cuál es la potencia total? La tensión por la corriente, las de línea. Pues estos problemitas para obtener potencia ya los hicimos. Para poder obtener la potencia útil también ya los hicimos. Para poder obtener el rendimiento también ya los hicimos. Y es lo que ustedes van a hacer. De acuerdo a lo que dice la práctica, por ejemplo, la potencia útil, ¿cómo lo obtengo? Ah, pues a través de una forma. ¿Cuál es esa forma? Par por velocidad entre 9.55 me da la potencia útil. La potencia útil me determina potencia mecánica. ¿Cómo obtengo la potencia total? Pues simplemente la voy a medir. ¿Cómo la mido? A través del wattmetro. Precisamente eso fue lo que me encargué al momento de que conecto la interfaz. Con la interfaz conectada puedo obtener la potencia total. Lo único que ustedes deben de determinar que es la potencia útil, o sea, es la de movimiento. Y eso saben cómo calcularlo a través de una ecuación, ya lo conocen. Entonces, vamos a proceder a realizar propiamente la práctica. Bien, ahorita no me interesa tanto los aparatos que voy a tener. Me interesa mover la carga. Por ejemplo, ahorita nos vamos a ir a 0.1. Con este control del dinamómetro voy a moverlo. Y me posiciono en el primer valor. Vamos a ver. Les voy a compartir los medidores. Listo. Esos medidores están abiertos, pero ¿qué creen que no están configurados? Con con esta manita en el punto azul, lo apago. Aquí lo prendo. Pero aquí, cuando me posiciono en el segundo rectángulo, son tres rectángulos. El rectángulo más largo, el que está pegadito al display que aparece, de verde, es solamente una etiqueta. Pero esa etiqueta yo la puedo configurar de tal forma que quiero medir lo que necesito. Por ejemplo, si le doy clic aquí en E1, en el segundo rectángulo al lado del interruptor del medidor, aparece lo que quiero medir. Por ejemplo, quiero medir tensión, pero de cuál medidor? Conecté de la interfaz, conecté el medidor número 3, entonces elijo el 3. Le doy aceptar y ya tengo el medidor 3. No me está midiendo nada, ¿por qué? Porque no he activado el sistema de medición. Que ya sea de estos dos botones que aquí estoy posicionándome, que es uno que tiene un rojito arriba y uno que tiene un blanquito, cualquiera de estos dos yo puedo hacer. Por ejemplo, le doy aquí y observen qué pasa, ya me midió la tensión. Pero es el único dato que puedo medir, ¿por qué? Porque no tengo otro. El de corriente está mal, ¿por qué? Porque es el de I1. No, voy a buscar el I3 porque es el medidor que coloqué. Y le vuelvo a dar clic y miren, ya tengo mi corriente. Ahora, aquí voy a colocar en el medidor que está a la altura del medidor voltmetro, voy a poner el que se llama par. Y aquí me dice la escala que la mide en newton metro. Le doy a aplicar, le doy a aceptar. Y observen, vuelvo a dar clic y ahí tengo ¿cuánto? Mi medición de punto 1. ¿Sí? El siguiente, el de abajo, le voy a cambiar la etiqueta y le vamos a dar ahora velocidad. Y le doy como N. ¿Por qué? Porque este codificador AB se refiere a otra forma de captura. Le damos a aceptar
lo enciendo y va en mi velocidad. De 1800 RPM que estaba en vacío, se bajó a 1780 RPM. Pero observen, este medidor, el que dice M14, este lo elimino. ¿Por qué? Porque no lo voy a utilizar para nada. Pero este sí, este que está, el M3, este sí lo voy a usar. Lo debo de configurar, le doy clic y le voy a dar potencia y le voy a dar la potencia de los dos medidores del 3 y le damos a aceptar. Y observen, le volvemos a dar clic y vean la potencia. Pero ojo, me voy a tener que regresar a cero. ¿Por qué? Porque el medidor inicialmente debo de empezar con cero, de acuerdo a la tabla. Ahora sí, esos son los datos que voy a capturar. Esa potencia, la del medidor 13, es la potencia total. Si a mí se me ocurre cambiarle aquí abajo, ¿por qué no cambia? Pues porque es corriente continua. O sea, ahí en corriente continua no hay volamperes. Sí hay watts, pero tampoco hay volamperes reactivos. Por lo tanto, como sé que es corriente continua, pues no tiene caso que le esté ahí metiendo este selector de potencia. Es una sola potencia la que tenemos. Por lo tanto, procedemos a capturar los datos. 134.2, consideren esa tensión constante. La corriente de línea es de 0.948 y mi potencia total es de 127.3 watts. ¿Cuál es mi velocidad? Pues la de 1803. En este caso cierran a 1800 para fines de captura y de que nuestra curva, que van a ser dos, ahorita les explico cuáles van a ser, pues salga de la mejor manera posible. Bien, ahora me posiciono en el simulador y me voy a 0.1. A ver si llegamos. Ahí está. Abro el medidor, la sección de medidores, se las comparto. Listo. La tensión, vamos a decir que permanece constante. Se percataron que bajó. Muy poquito, pero alcanza a bajar. No es correcto, no es normal que baje la tensión. Significa que el motor está tomando mucha corriente y está provocando caídas de tensión interna. ¿En dónde? En la fuente de corriente continua que le estoy colocando, con la cual lo alimento. Bien, la potencia, mi velocidad, mi corriente variaron. Por lo tanto, es lo que voy a capturar. Mi velocidad, 1783 RPM. 1783 RPM. Mi potencia, 146.8 watts. Mi corriente, 1.107. Y mi tensión de línea permanece constante. La tensión de línea la vamos a dejar constante, aunque vamos a observar que no se mantiene como tal. Porque, insisto, la fuente no está bien dimensionada, se dice. Comparto simulación. Me voy a 0.2 de acuerdo a la tabla.
Listo, comparto medidores. 1763 RPM, potencia total 166.3, corriente de línea 1.266 y la tensión constante, que no es cierto, que vieron que ya se empezó a bajar, pero vamos a considerarla como tal. Bien, comparto simulación a punto 3, vámonos. Vamos a ver ahí, permítanme. Listo, comparto medidor. Mi velocidad 1744 RPM, mi potencia de 185.8, mi corriente de línea de 1.429. Hay que tener mucho cuidado con los datos de placa. Los datos de placa son una especie de límite. Para eso me sirve conocer, determinar, calcular, eh, dar sentido a lo que es el cálculo diferencial e integral. Cuando nosotros decimos, cuando una variable se acerca a tal valor, es un límite, significa que no podemos rebasar dicho valor, o ese número no puede rebasar dicho valor. ¿Por qué? Porque lo que hace la gráfica es dispararse. Algo parecido sucede con las máquinas. Cuando yo me acerco a un valor de dato de placa de la máquina, y si lo rebaso, la máquina empieza a comportarse de manera errática, es decir, empieza a comportarse mal. No hace lo que debe de hacer. Estamos llegando al límite. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con máquinas. De cualquier tipo, llámese de alterno o de continuo. Siempre hay que considerar los límites. ¿Quién me los establece? Los datos de placa. Bien. Simulación, muchachos. Vamos al 0.4. Listo. Ya lo tenía, pero bueno. Listo. Ahora sí. Comparto medidores. Velocidad 1726 RPM. Potencia total 205.5. Corriente de línea 1.595. Ya casi vamos a la mitad, ya vamos a terminar, muchachos. No se preocupen. Siguiente, 0.5.
Listo. Velocidad 1709. Les comparto. Velocidad 1709. Potencia total 223.7. Corriente de línea 1.75. Cero. Siguiente. Otra vez la simulación. Listo. Comparto pestaña. 1691. 1691 RPM. Potencia total 243.3. Corriente de línea 1.919. Siguiente carga. Comparto medidor. Perdón, comparto simulación. Listo. Comparto medidores. Velocidad 1674 RPM. Potencia total 262.5. Corriente de línea 2.085. Siguiente. Comparto simulación. Nos vamos a 0.8.
Listo. Comparto medidores. Velocidad 1657. Potencia total 283. 2.266. Siguiente carga, les comparto simulación a 0.9. Listo, comparto medidores. Mi velocidad se va a 1640 RPM. Mi potencia total se va a 303.2. Mi corriente de línea está en 2.441. Mi tensión constante. Siguiente. Comparto simulación a 0.1. Perdona, 1. Aquí está el 1. Vamos a ver cuánto están. Sí, 1. Comparto medidores. Mi velocidad 1622. RPM. 324.3 en potencia. Potencia total. La corriente se va a 2.625. Siguiente y última. Comparto simulación a 1.1. Listo. Comparto medidores. Observen. Velocidad 1607. 1607 RPM. Potencia 343.8. Y mi corriente de línea es de 2.797. Ahora, con esto observamos, voy a cerrar los medidores y les comparto la simulación. Muy bien. Aquí tengo 1.10 Newton metro de carga. Es lo que está moviendo. Muy bien. Voy a cambiar el visualizador, lo voy a bajar a velocidad. Y ven mi velocidad, 1607. Coinciden, ¿no? Las dos. Ahí está mi velocidad. Tanto la velocidad de este visualizador como la del medidor son adecuadas, correctas, o como quieran decirle. Bien. Pues da la casualidad que ahorita, así como tengo el motorcito, con este reóstato puedo hacer que esta velocidad se corrija ¿cuánto? A 1800 RPM. Es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Que vean ustedes que el motor de corriente continua para cualquier carga puede variar su velocidad. No a voluntad del motor, sino a voluntad de quién, del usuario. Fíjense, me posiciono en el potenciómetro o reóstato, como quiera, y voy a moverlo. Fíjense qué pasa. A medida que voy moviéndolo, la velocidad va incrementándose. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar ¿cuánto? 1800 RPM. Voy a tratar de hacerlo. Ahí está, un poquito más de 1800 RPM. Se cayó un poquito. 1791 RPM. Esta es mi velocidad. ¿Qué significa? Que a voluntad particular, no del motor, del usuario, puedo mover su velocidad. En el motor de corriente alterna no lo puedo hacer. Eso es un hecho. ¿De quién dependo? De la velocidad síncrona? O sea, la velocidad del campo magnético giratorio. O sea, no.
El motor de Alterna me dice, aquí me muevo y aquí me muevo. Este no. Este tiene esa gran ventaja. Lógicamente, si yo muevo sus características de velocidad, el par permanece constante. ¿Por qué? Porque el par es lo que muevo. El par no se movió. ¿Qué fue lo único que moví? La velocidad. Por lo tanto, tengo esa ventaja de poder mover su velocidad de giro. ¿A través de quién? Del rostro de campo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Dejo de compartir. Observen el pizarrón, por favor. Bien. Tenemos un pequeño problema. ¿Qué carambas vamos a hacer en la práctica o en el reporte de respecto a las famosas eh, gráficas, que son las que como nos cuestan trabajo? Van a ser dos. ¿Cuáles son? Ahorita les digo. Voy a borrar el esquemita este. Borro el esquema. El del motor. No borro la tabla porque nos va a servir. Este valor lo dejo. Bien. Van a ser dos tablas. Perdón, dos gráficas. Partiendo de dos tablas. Este es mi eje X. ¿Por qué? Porque es la variable independiente la que yo usé, la que yo asigné. Bien. La primera gráfica va a ser par contra velocidad. Y empezamos con par 0, 1800, y acabamos con par 1.1. Este es el origen. Aquí va 1, 1.1. Por favor, háganla, no la copien y las inserten. No son mal hechos. Aquí son 1500. Más o menos por aquí deben ser. Por aquí 1500, 1600, 1700, 1800. Más o menos. 1607. Mi curva va a ser más o menos así. Más o menos. ¿De quién va a depender? Pues de los valores que yo le inserte. ¿Para qué? Para que o se incline o bien se estabilice y tengamos una amplia gama de valores. Esta es la curva par contra velocidad. Recuerden, se pone Newton metro RPM. ¿Sí? La siguiente. Par contra corriente de línea. El par cero, ¿cuál es el par cero? ¿Cuál es mi corriente? Este es 0.5, 1, 1.5. No, entonces vamos a hacer así. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cuál es mi primer corriente aquí? 0.948. Está muy próximo a 1. Par cero. Par 1.1. ¿Cuánto es? 2.79. Si esta es 3, 2.7 más 2 por aquí. Esta es 1.1. ¿Cuál va a ser la tendencia? Creciente. Esta es una curva decreciente. Es una curva creciente. Si ustedes se acuerdan de cálculo, yo puedo obtener mis puntos de inflexión si es que existen y puedo obtener la pendiente. Acuérdense que es la pendiente, la derivada. ¿De quién? De la función. Bien. Estas son las dos gráficas que van a entregar. A mano, si quieren. Papel milimétrico, no es muy difícil ahorita conseguirlo porque las papelerías no todas están abiertas. Y el papel milimétrico ya casi no se vende. ¿Por qué?
Pues porque se ha optado para las gráficas, pues hacerlas directamente de Excel. Si esto lo meten en Excel, usamos estos dos para primer curva y estos dos para segunda curva. Ujú. Así que no veo necesidad de que lo hagan en milimétrico. El chiste es que aprendan a usar Excel. Ya se percataron que Excel es una herramienta muy, muy, muy poderosa para lo que es hacer gráficos y, en fin, hacer captura de, por ejemplo, hacer gráficos y hacer cálculos. Porque ustedes pueden, a partir de esto, identificar cuál es su ecuación. Una que conlleva al par, otra que conlleva a la potencia, otra que conlleva a la corriente de línea, al valor constante de tensión. Pues ese no se puede porque es un valor constante, como acabo de decir. ¿Dudas? Eso es lo que se va a hacer para entregar como parte de su reporte. Son dos gráficas. Una llamada par contra velocidad y la otra llamada par contra corriente de línea. Par contra corriente de línea. Recuerden, este valor inicial se refiere a las X y este valor final se refiere al eje de las Y o denominadas ordenadas. Abscisa ordenada. ¿Estamos? Recuerden, esta es una relación estímulo-respuesta. Yo le aplico carga al motor y el motor hace que la velocidad crezca o decrezca. Puede crecer, sí, sí puede crecer, o mantenerse constante, como en el caso del motor síncrono que vimos al inicio del parcial. ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? Esa es mi tabla, con esa van a hacer lo correspondiente a estas dos gráficas. Ah, y van a calcular potencia útil, van a calcular rendimiento. ¿Cómo calculan potencia útil? TSR entre 9.55. ¿Cuál es el par? La columna X, o la inicial y la segunda. Entre 9.55 obtenemos potencia útil. En watts, ¿cómo le hago para calcular este? Pues es potencia útil entre potencia total, que casualmente es esta curva. Perdón, esa columna. Por cien. Así que no tiene gran complicación que hagan el cálculo de estos dos para cada par que le estamos aplicando al motor. ¿Alguna duda? ¿Y cuál era para potencia Potencia, mecánica? pues es esta. Ah, potencia mecánica, perdón. Ya lo vimos. Potencia mecánica es igual a potencia útil entre la constante. ¿Qué constante? Si es 746 es porque estoy queriendo calcular HP. Si es 736 estoy queriendo calcular CB. ¿Sí? Sí, sí, quería reafirmar. Gracias. Entonces, si estoy calculando HP o si quiero calcular HP, debo de dividir esta potencia entre 746. Aunque sea un valor mínimo, que sea un valor decimal, hasta centesimal, no pasa nada si ustedes lo hacen por esta vía, es decir, van a usar la constante de 746. Se van a preguntar, ¿por qué 746? Porque estamos en América. En América se usan los HPs. En Europa se usaban todavía, pero ya no tanto, los CD. O sea, es una medición europea. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya todos lo estamos midiendo con esta unidad, con watts o kilowatts. Un motor de 1.5 kilowatts, pues lo convertimos y es prácticamente de 2 HPs. Pero pues así lo quieren ellos, así los está haciendo. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? Perfecto, pues damos por terminada la sesión de hoy. La semana que entra, el día martes, posiblemente veamos práctica. ¿Vamos? Todo depende. Si no, igual nos vamos con el motor serie ya para empezar a trabajarlo. Entonces, nos vemos la semana que entra, muchachos.
Nos vemos, profe. Vean el tablón, les subí ahí una notita. ¿Vale? Sí, gracias. Nos vemos la semana que entra. Cuídense mucho. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Descansen. Hasta Desayunen, luego. por favor. Igualmente. Hasta luego, Hasta profe. luego.